Dios le bendiga a todos, mis amados. Dios le bendiga a todos en esta noche. Bueno, ya como de costumbre, estamos por aquí. Estamos, como siempre, tratando de traerle una palabra de bendición a todos. Le damos gracias al Señor, como siempre, que ya que Él es que nos permite estar aquí, nos permite estar de pie, nos da la bendición de nosotros poder, el privilegio, diríamos, de nosotros estar en su presencia, gloria a Dios. Y nosotros le saludamos a todos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a los que nos apoyan en Facebook y también a usted que está ahí cada noche, ahí en su casita o en su trabajo, en donde sea. Recuerde que transmitimos por Facebook Live también, gloria a Dios. Y como siempre, pues nosotros hemos dedicado este espacio cada noche a las 10 de la noche, hora República Dominicana, y no sé qué otra parte. Y aquí en Nueva York a las 9, nosotros nos hemos dedicado a descubrir, a investigar cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza para engañarnos a nosotros los humanos, y por eso hemos nombrado este espacio, para que no te engañen. Son muchas las estrategias, son muchas las formas que el enemigo utiliza para engañar, especialmente a los que no saben de la Biblia. Yo personalmente, pues yo he pasado por esa, yo pasé por esa, y mucho que me duele el yo no haber conocido la Biblia desde el vientre de mi madre. Y para serle honesto, si yo pudiera devolver la cinta, pues yo le diría al Señor que me entrara en el vientre de mi madre y que pusiera que mi madre me diera a luz en el altar de una iglesia y me dejara ahí mismo, gloria a Dios. Porque hay una gran diferencia. Como siempre le hemos dicho que no hay nadie malo, no hay ser humano que sea malo, hay un solo malo que se llama Satanás. Y él es el que utiliza a personas para que nos engañen. Él es que utiliza, y nosotros nos adaptamos. Es como si fuera como una computadora, como si fuera un teléfono que se le pone un chip, se le hace un programa. Y a veces nosotros pues ya estamos prácticamente adaptados a ese programa, ya que se nos ha hecho creer a lo que se ha hecho creer que somos. Y a veces hasta se nos hace difícil el creer en la verdad, porque en verdad hay una diferencia grandísima. Hay un dicho que dice que a nadie le hace falta lo que nunca ha tenido. Y ya el ser humano pues se ha adaptado a vivir una vida lamentablemente muy fuera de la gracia de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos, el llamado es para que usted por lo menos ponga atención. Nosotros siempre le hablamos con la Biblia en la mano. Nosotros no venimos aquí a exponer opiniones propias. Siempre le citamos la Biblia para que usted sepa dónde nosotros estamos leyendo, y ahí pues entonces usted busca la Biblia y juzga. ¿Usted me entiende? La Biblia, Dios es un Dios bueno, y Dios nos creó a nosotros con propósito. El orden de Dios es la familia, un matrimonio de un hombre y una mujer en victoria. El premio de ese matrimonio es la procreación de los hijos. Dios nos regala los hijos para que nosotros se los administremos. La Biblia dice que herencia del Señor pues son los hijos de los hombres. Nuestros hijos
son herencia. Nosotros tenemos compromiso delante de Dios de crear nuestros hijos bajo el conocimiento de su palabra. Y de ahí eso es toda una bendición. Por ahí comienza. Comienza por la bendición de la pareja, después de la familia. Y el hombre, el ser humano no nació para vivir en miseria, para vivir deprimido, para vivir enfermo. O sea, qué bueno que usted analice la Biblia. Nosotros nunca le hemos dicho que se mude para ninguna religión. Nosotros lo único que hablamos es de la palabra tal y cual como está. Y siempre citamos donde estamos leyendo. Gloria a Dios. Pues entonces, como hemos empezado a estudiar el libro de Jeremías, que este libro del profeta Jeremías se trata de que el pueblo se había apartado de Dios y que se había ido detrás de la idolatría, y por consecuente pues ya el pueblo estaba corrompido, se habían depravado, porque cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, nuestra propia naturaleza caída pues nos traiciona. Nuestra propia naturaleza, eso es lo que usted y yo somos. A veces hay personas que nacen con el privilegio de ser serio, de ser bueno. Bueno, ni Jesucristo el Señor aceptó ese calificativo de ser bueno. O sea, que no hay un hombre bueno, pero en lo que se conoce, ¿usted me entiende? Pero el asunto es que hay un problema. Hay un problema, y es que en el huerto del Edén, Adán y Eva firmaron un contrato, que lamentablemente ese es un contrato, eso es una maldición que usted y yo traemos desde el vientre de nuestras madres, desde el vientre, y hasta que nosotros no caemos, nos vamos a los pies de Jesucristo a aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. O sea, en otras palabras, usted y yo nacemos con una simiente, con un ADN, con una sangre mala, que heredamos lo malo por naturaleza, hacemos lo malo, y hasta que a usted y a mí no se nos hace una transfusión de esa sangre y se entra la sangre de Jesucristo en nuestra vida, pues lamentablemente usted y yo no podemos hacer lo bueno. Usted y yo es posible que nos podamos convertir quizá en una persona aceptable ante la sociedad. Es posible que podemos gozar de una buena reputación, pero lamentablemente al cielo no van los serios, al cielo no van los buenos, porque no hay uno bueno, bíblicamente demostrado. Entonces eso es lo que nos queda a nosotros en este tiempo, escudriñar las escrituras, como se lo dijo Jesucristo a los israelitas, a los judíos, que le dijo que investigaran las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él. En las escrituras, eso es muy fácil. Si usted quiere acercarse a Dios, pues la Biblia está ahí, y usted no debe venir prejuiciado. Nosotros no estamos lavando cerebro, nosotros estamos hablando de la Biblia. En este caso, lo que estamos tratando es el tema del profeta Jeremías, del llamado del profeta Jeremías, que Dios lo llama con un propósito, y es de que vaya a llevarle un mensaje específico al pueblo de Israel. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había mandado con el pueblo, con Jeremías, al pueblo de Israel? Reclamándole que ellos se habían alejado del verdadero Dios, se habían ido detrás de los ídolos, y que por consecuencia pues se habían depravado, se habían ya desmoralizado, ya el pecado estaba en la nariz de Dios. Entonces Dios le envía al profeta para que le haga advertencia, a advertirle, a decirle que tienen que arrepentirse de sus pecados. Cuando leemos el libro de Jeremías, que lo estamos estudiando, en el libro de Jeremías hay de todo. Dios los aconseja. Lo primero que Dios hace es
que prepara el profeta Jeremías con un propósito, o sea, con una misión específica, y lo envía con esa misión y le pone las palabras y le dice qué es lo que tiene que decir y le hace una advertencia. Lo que tú, lo que tú, lo que tú, lo que yo te voy a decir, tú tienes que decirlo porque si tú no lo dices, entonces te voy a poner a ti para que se burlen, para que se burlen para que ellos se burlen de ti. Pero si tú le dices lo que yo te envío a decir, pues yo te voy a proteger y ni un mosquito te va a picar. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en materia, gloria a Dios. Y lo primero que vamos a dar un pequeño repaso de cómo fue, ¿sabe? Para que nos pongamos en frecuencia, para que llevemos la secuencia. Gloria a Dios. Y dice que Dios llama al profeta Jeremías y le dice que él lo va a mandar a llevar ese mensaje. Y viene el profeta Jeremías y le pone peros. Y Dios le dice, no me ponga peros porque soy yo que te mando y donde quiera lo que tú vas a hacer es lo que yo te digo y no te preocupes por nada. Gloria a Dios. Y en el versículo 9 dice la Biblia que vino Dios y extendió su mano sobre él y le dijo, mira que he puesto la palabra en tu boca. Ya ahí el hombre, ya Dios cerró con el hombre. El hombre va con un ministerio garantizado y con una misión específica. Entonces, ya en el versículo 11, viene Dios y le dice a Jeremías, ya Dios sigue tratando con el hombre, y le dice, y Dios pone que Jeremías vea una visión. Mire lo que dice el versículo 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué tú ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo estoy seguro que usted se quedó ahí en el aire, ¿verdad que sí? Pues vamos a investigar lo que es el almendro. El almendro es un árbol, gloria a Dios. Recuerden que siempre le hemos dicho que la Biblia fue escrita en griego y en el hebreo, y esos idiomas, cada cosa, cada nombre tiene, cada cosa o cada nombre tiene un significado. Entonces vamos a ver qué es lo que significa el almendro. Y pude buscar esto y dice, mire, dice, cuando Dios Dios lo pone a Jeremías que vea la visión y le dice, ¿qué tú ves? Veo una vara de almendro. Bueno, pues vamos a explicarle eso. Entonces, la vara de almendro, la palabra hebrea para almendro es sheket. Y según el diccionario bíblico, el almendro viene de la palabra sheket, que significa quien despierta, quien vigila, que está despierto, que vela, es luz. Y esto se ajusta mucho a su naturaleza porque es el primer árbol en florecer como precursor de la primavera. Pues, se lo voy a explicar bien. Entonces, mire. Y la palabra en hebreo para apresurar, que es sheket, ambas tienen un sonido. Sheket y shoket, para apresurar. Dice, ambas tienen un sonido muy parecido, por lo tanto, se quiere relacionar el almendro con la vigilancia de Dios para ejercer el juicio que es bien claro en lo que Dios le está poniendo al profeta, o sea, en el contexto de que Dios está enviando con el profeta. Y la palabra la palabra hebrea aquí no quiere decir tanto, por ejemplo, de apresurar, sino que Dios está diciendo que Él está velando por su palabra, que está cuidando su palabra, que está poniendo atención a su palabra para ponerla por obra, o sea, para que no falle
nada de lo que Dios ha puesto en la boca de Jeremías para que no falle bajo ninguna circunstancia. Gloria a Dios. Esa es, por eso fue que le dijo, ¿qué ve? Veo una vara de almendro. Analícelo, búsquelo por ahí, que eso está ahí. Todos esos datos están ahí. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo sigue. En el versículo 12, dice, en el 13, dice, y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Bueno, que tiene que llevar ese mensaje, ¿verdad? El profeta Jeremías viene, Dios le pregunta, ¿qué es lo que tú ves? Y una olla que apunta hacia el norte, una olla caliente. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Bueno, pues de ahí del norte es que van a venir los que si ustedes no se arrepienten, dile al pueblo que si ellos no se arrepienten, que si no se vuelven a mí, que si no dejan la idolatría y dejan su prevaricación, pues del norte yo le voy a permitir que vengan los babilonios y se lo coman se lo coman vivo. Eso es lo que se lo estoy parafraseando para que usted lo entienda. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios, mis amados, es algo tan fácil. Es algo tan fácil. Dios es un Dios de amor. Por ejemplo, en este libro usted puede ver, usted se va a poder dar cuenta cómo Dios trata con el hombre, cómo Dios se interesa en el hombre. Bueno, tanto Dios nos ha amado a nosotros que vino Él mismo y se hizo hombre en el vientre de María y murió por nosotros. Porque, ¿qué era lo que nosotros, lógicamente, por lógica, qué nosotros hacemos cuando viene alguien y no hace algo? Yo ni lo voy a decir. Y Dios anda detrás del hombre, anda detrás de nosotros, buscando la forma de convencernos, porque es que Él nos conoce. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída, que es que no hay forma que usted y yo podamos hacer el bien si no es por la misericordia de Dios. ¿Me entiende? Por eso es que usted ve que nosotros nacemos y seguimos nuestros padres nos enseñan lo que hicieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos le enseñan a los padres lo que hicieron sus bisabuelos. O sea, es una cadena. Por eso es que Dios manda, es un mandato de la palabra de Dios que nosotros los padres tenemos que instruir a los niños con su palabra para que los hombres y mujeres del mañana pues conozcan el bien y no desperdicien su vida. Pero Él no conoce a nosotros, porque es que nuestra naturaleza caída nos delata. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el libro del profeta Jeremías. Que Él le dice, ¿qué es lo que Dios le dice? Que del norte vendrán y podrán cada uno un campamento en la entrada de la puerta de Jerusalén. Del norte van a venir a invadir, van a sitiar la ciudad del pueblo de Jerusalén si ellos no se arrepienten. Mire lo que dice. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a otros dioses. Ese es el problema. Hermano, si usted analiza la Biblia, en la Biblia nada más hay un solo problema. Y es que el hombre, cuando no tiene conocimiento de la palabra, cuando el hombre no escudriña la palabra, cuando el hombre es instruido por falsos profetas, el hombre por naturaleza es idólatra. Y ese es el problema de la humanidad. Por eso nació el pecado, por el asunto de la idolatría. El primer pecado que hubo no fue por la idolatría. Bueno,
¿cómo podemos? Vamos a decir el primer pecado humano, porque el primer pecado que se cometió en el cielo. Eso es bueno que usted lo sepa, que Satanás existía en el cielo muy cerquita de Dios. Satanás pertenecía a la escorta muy cerquita de Dios y Dios lo arrojó porque él intentó darle un golpe de estado. Tendríamos que analizar eso un poquito más profundo para saber cómo describir eso. Pero humanamente hablando, el pecado del hombre entró por la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Desechar el verdadero Dios por otro Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Dios le puso mandamientos específicos y le dijo, miren, todo eso es de ustedes ahí, pero este árbol no me lo toquen, el árbol del bien y del mal, porque el día que se coman ese árbol, pues ustedes van a morir. Y ahí el hombre no quiso, el hombre desobedeció a Dios, y mire en la catástrofe que vivimos hoy día. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? No coman de ese árbol porque van a conocer el bien y el mal. O sea, se van a relacionar. La palabra conocer en hebreo quiere decir relacionarse. O sea, se van a relacionar con el mal. Por eso es que nosotros los hombres somos tan malos. ¿Por qué? Porque ya cuando Adán cayó en el huerto del Edén, pues ya Adán le entregó lo que Dios le había dado a él, pues Adán lo perdió. Y entonces ya ahí hay un contrato espiritual, ya la maldición entró, y hasta que no se lleve a cabo el proceso que Dios ha determinado, pues usted y yo vivimos en una tierra que es maldita. Eso usted lo puede leer en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Usted y yo vivimos en una tierra maldita, usted y yo vivimos en un terreno, en un mundo cuyo príncipe, cuyo diseñador, cuyo jefe es Satanás. Satanás es su jefe, para decirlo bien, porque Jesucristo el Señor es el jefe que está por encima de todas las cosas. Entonces, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no da los pasos que Dios manda, pues lamentablemente usted está bajo las manos de Satanás. La Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio, esté así como está. Lamentablemente vamos a tener problemas, pero nosotros tenemos que predicar el evangelio. Entonces, mire, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la causa del problema del hombre? Del pecado del hombre, la idolatría. La idolatría, porque es que la idolatría no te corrige. Si tú no estudias la Biblia, los dioses muertos, por ejemplo, no te pueden enseñar nada, no te pueden corregir nada. Pero el Dios vivo, el Dios que te creó, la tercera persona de la Trinidad, sí puede hacer todo por ti. Porque Jesucristo pagó por tu pecado. Cuando tú le pides perdón a Jesús por tu pecado, tu espíritu, tu alma se limpia. Tu alma es perdonada. Entonces ahí tú vuelves a tu origen. Tú y yo volvemos a nuestro origen. Entonces ahí entra la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y empieza a vivir en nosotros. Y por eso es que usted ve los frutos. Por eso es que usted ve los cambios de las personas que hemos sido malos, malísimos, que hemos sido prácticamente insoportables en la sociedad, y por eso es que usted ve los cambios. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de Satanás se fue de nosotros, entonces el espíritu de Dios es el que vive en nosotros, la misma persona del Espíritu Santo, el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, de la misma forma que el Espíritu Santo creó a Jesús en el vientre de María, pues asimismo el Espíritu Santo crea el carácter de Jesús en nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero eso tenemos que tenerlo claro, que usted y yo nacemos con un sello. Usted y yo no nacemos hijos de Dios. Todos los días casi tengo que repetir esto para que usted lo sepa, para que usted se lo lleve entre eja y eja. Los hijos de Dios
los hijos de luz y los hijos de las tinieblas no tienen ninguna relación. La Biblia habla muy claro de eso. Usted no puede vivir como un hijo de Dios haciendo lo común y corriente que hacen los hijos de las tinieblas, lamentablemente. Eso es muy fácil. La idolatría se caracteriza, bueno, ¿cómo diríamos? Tendría tantas definiciones, por ejemplo. Si usted no lee la Biblia, usted no puede conocer a Dios. Si usted no la lee la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la constitución del cielo. De la misma manera que los hombres conocen las leyes de la tierra, que tienen que estudiando la constitución de los países donde vivamos, pues así mismo nosotros tenemos que estudiar la Biblia para conocer a Dios. Usted diría, pero que a mí me la están enseñando. Bueno, usted tiene que tener cuidado, porque la Biblia dice muy claro que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces dice que por su fruto lo conoceréis. Y aquí no se trata de ser serio, aquí no se trata de ser buena gente, aquí no se trata de ser amable. Claro, eso es una añadidura, pero hay cosas que son más profundas de ahí, que hay que entrar en ella y cavar hondo en ella, porque son demasiado fuertes y son demasiado serias. Ese es el problema. Y es la idolatría. Es la idolatría. Usted se está dando cuenta. Usted se da cuenta, dice, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a otros dioses. Le rindieron culto, le tocaron incienso, le quemaron incienso, le prenden vela. Y eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios está diciendo. No es más nada, hermano. Eso es muy fácil. La Biblia es lo más fácil que hay si a usted le interesa. Ahora, si usted viene con un prejuicio de que yo nací así, de que lo que yo aprendí fue esto y de que lo que yo sé es esto, pues lamentablemente usted va a tener, tú sabes, se le va a hacer un poco más difícil. Ya eso será un asunto entre usted y Dios. ¿Usted me entiende? Porque yo no soy quien para decir qué va a pasar. Pero una persona cuerda, una persona sentido común, pues entonces cuando nosotros, los protestantes, hablamos algo, pues yo lo que fuera es, y yo escudriñar la Biblia, y yo escucho lo que la persona, el hombre, la mujer está hablando, entonces yo me lo grabo y voy y lo busco. Y yo digo, bueno, pero déjame juzgarlo yo mismo, pero no me pongo en esa posición de que a mí nadie tiene que enseñarme, de que yo no tengo que escuchar nada porque yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy católico, que yo soy romano, que yo soy esto, que lo otro. Hermano, las denominaciones, ninguna van para el cielo. Cuando usted tenga que entrar allá al cielo, que usted no entrará al cielo, no. Porque primeramente usted va a tener que presentarse delante de Dios. Porque todos vamos a pasar por un juicio. Por un juicio. La Biblia habla muy claro y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos, uno por uno. Aquí no va a haber enllavadura. Aquí no va a haber tarjetita de buena recomendación. Aquí no va a haber denominación. Allá no se va a decir, déjeme su carné. No, el carné que usted y yo vamos a llevar es el arrepentimiento del pecado y a donde usted y yo hayamos decidido vivir mientras estemos en esta tierra. Porque lo que nosotros le llamamos la vida aquí en esta tierra es una pasantía que se nos da, una oportunidad como libre que somos para que usted decida dónde usted quiere pasar su eternidad, cómo usted quiere vivir su vida y dónde la quiere pasar, su eternidad. Porque este cuerpo se deshace, este cuerpo, lo que nosotros cuidamos mucho, lo que los falsos profetas nos enseñan tanto,
No, que cuidado, que tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que andar bien bonito, tenemos que peinarnos, tenemos que arreglarnos el pelo, tenemos que ponernos la crema, que tenemos que darnos el brillo, que tenemos que darnos el masaje y todas esas cosas. Pero hay algo más importante dentro de nosotros, que es el alma que no muere. El cuerpo se puede ir a ajuste en cualquier momento, en un accidente, en un ataque al corazón, que Dios libre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En lo que sea. Ahora mismo podemos morir físicamente, pero el hombre no muere, no muere. El hombre tiene un alma eterna que va al lugar de descanso y ahí entonces, ahí espera el día del juicio. La Biblia dice muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, 27, por ahí dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado autoridad al Hijo en dar vida. Y dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, mas no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos, escuchen bien esto, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Eso es algo inminente, algo que no se puede, no se va a barajar, algo que va a pasar. Quizás usted diga, pero desde que yo tengo uso de razón, me están diciendo que Jesucristo viene y que la trompeta va a sonar. ¿Usted sabe por qué no ha sonado? Es por esas mismas palabras que usted pronuncia. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios está esperando que usted se convenza de que eso va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque dice que el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está esperando, hermano. Usted que dice, pero yo tengo tanto, por ejemplo, yo tengo 60 años. Y desde que yo estaba joven, yo escuchaba eso, que iba a sonar la trompeta y que Cristo viene. Y pues eso es lo que Dios está esperando, que usted se convenza de que viene. Recuerden en el diluvio. En el diluvio estamos viviendo el tiempo de Noé prácticamente. Ya el pecado llegó a la nariz de Dios. En el diluvio dice la Biblia que la gente se casaba, se daba en casamiento, hacían orgía, cometían toda clase de lujuria, toda clase de pecado. Y Dios llama al hombre y le dice, mira Noé, constrúyete un arca, porque voy a destruir el mundo, voy a destruir a la humanidad, porque los hombres, sus pensamientos siempre van hacia el mal. Pues constrúyete un arca porque los voy a destruir. Y Noé comenzó a predicar el evangelio, a predicarle el arrepentimiento, y Noé comenzó a construir su arca. Y escuche bien esto, oiga bien esto, grábese esto. Cuando Dios llama a Noé, que le dice que le avise al pueblo que se arrepiente porque va a destruir el mundo inundado en agua, la gente se reía de Noé. ¿Por qué? Porque no había llovido. No había llovido y va a acabar Dios el mundo con agua. Pues así mismo es el asunto de la trompeta. Así mismo va a ser como en los tiempos de Noé, como dice la Biblia, va a sonar la trompeta. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Cambiar nuestro camino, venir a Dios, la buena vida. Porque mire, usted sabe una cosa, hay personas que no son prácticamente ni tan pecadores, ni tan depravados, sino que viven como distraídos, como que nada es nada. Como que eso de la Biblia, como, a mí me gusta, yo voy a la iglesia, en verdad yo no tengo ningún problema, pero es que hay algo profundo, hay algo más profundo. Es que usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Usted y yo tenemos que interesarnos en la Biblia, porque es que en la Biblia, la Biblia es el manual del creador. En la Biblia es que está todo lo que usted y yo tenemos que saber para nosotros poder acercarnos a Dios. Es aquí en la Biblia.
Y eso es algo que usted tiene que hacerlo, porque es que un día a usted le van a llegar estas palabras a la mente. Usted tiene que preocuparse por su salvación. Nosotros nunca le hemos hecho un llamado a usted para que se mude para nuestra iglesia, para que se vaya para nuestra iglesia. Yo no soy pastor, yo no gano nada con la iglesia. Nadie puede decir que yo he ganado un peso con la iglesia, con la Biblia, con nada. Nosotros predicamos el amor, el evangelio de Jesucristo, porque nosotros estuvimos engañados allá afuera, nosotros estuvimos perdidos ahí afuera por la ignorancia, por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no habíamos leído la Biblia, no habíamos tenido la oportunidad de saber cuál es la verdadera doctrina. Se nos ha hecho creer de que todos somos hijos de Dios y que es algo común y corriente el hacer todas las cosas que se hacen por ahí, e incluso se nos han hecho creer que las enfermedades es algo común y corriente. Se nos ha hecho creer que la pobreza es algo común y corriente. Se nos ha hecho creer que nos podemos desnudar, que nos podemos aparear el uno con la otra o la otra con el uno, y sin el vínculo del matrimonio, y que eso es común y corriente, y eso son cosas graves, esas son cosas grandísimas delante de la presencia de Dios. Se nos ha hecho creer que mis hijos son delincuentes, que mis hijas se han prostituido, porque esas son cosas normales. No, 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 no. Eso es una maldición, todas esas cosas que he mencionado. El orden de Dios es que usted y yo tenemos que casarnos, un varón con una hembra, primero casarnos por el juez civil, por las autoridades civiles, luego ir al altar, Cuando usted se junta cuando usted se junta en pareja con alguien sin contraer el matrimonio, usted ha invitado a Satanás a su casa. Lamentablemente, con dolor de mi alma, yo quisiera poderle decir otra cosa, pero es que no puedo decirle de otra cosa, porque es que esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué? Usted puede ver, vaya y busque las estadísticas. Es posible que hayan cambios, que hayan variaciones, porque todas las reglas tienen su excepción. Pero vaya y busque las estadísticas. Los delincuentes, la mayoría de los delincuentes, la mayoría de las muchachitas prostituidas, la mayoría de todas esas personas que son prácticamente escoria en la sociedad, son muchachos que nacen por accidente. Son muchachos que primeramente sus padres crecieron sin el conocimiento de la palabra de Dios, no tienen ningún tipo de temor de Dios, se hacen lo que le da la gana. Por ejemplo, va uno caminando en dirección sur, la otra viene en dirección norte, se chocan la mirada, ya se gustan, se dan un número de teléfono y ya en el fin de semana ya están acostados juntos. Y eso es lo que tiene eso es lo que tiene el mundo así. Porque es que usted no puede aparearse con nadie sin haber contraído el matrimonio. Por eso entonces viene, como ya usted comenzó una vida en pecado, pues entonces usted ha comenzado una familia en maldición. ¿Por qué? Porque ya después que la mujer se le pone fácil al hombre, ya el hombre no quiere saber de la mujer. ¿Es posible que haya una excepción? Claro que sí, que hay una excepción. Pero es que ya después que usted se le desnudó a un hombre, ya el hombre no tiene compromiso. El hombre no tiene compromiso. La mujer tiene que ponerle paro al hombre, tiene que ponerle condición al hombre. La mujer tiene que enamorarse de un hombre que antes de acostarse con ella, vaya y le lleve las llaves de un apartamento, de una casa amueblada. Mira, mi amor, aquí es que tú y yo vamos a vivir. Pero después, si usted se deja comer los oídos, ay, no, mi amor, que tú eres la mujer de mi vida. Ay, que porque yo hago todo por ti. Y que sé yo, que sé yo cuánto. Y después que usted ya pasó la línea, ya usted lo perdió todo. Ya usted lo perdió todo. Analícelo, busque las estadísticas. Busque las estadísticas. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué? Porque no se nos enseña la palabra. Y nosotros nos seguimos con esa cultura, con esa reproducción de maldición.
La Biblia habla muy claro que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Y nosotros venimos con todas esas generaciones, con todos esos pasados. Y si no sabemos la palabra, nadie nos enseñó la palabra, y por eso es que vivimos como los locos, lamentablemente. Y vea, dése cuenta, salga por ahí, salga. Por ejemplo, mire, yo tengo 60 años, dése cuenta que en el año 1970 fue que explotó la bomba de la liberación femenina. Y le voy a sacar un número fino. Vámonos al año 70, ¿verdad que sí? Váyase para atrás, búsquese una nota, un papel y un lápiz, búsquese las estadísticas y dése cuenta cuántos delincuentes habían para allá, de ahí para atrás, del 70 para atrás. Escuche bien, póngame atención, del 70 para atrás. Escuche bien cuántas mujeres se iban con los varones, así como a lo loco, para que usted vea del 70 para atrás. Eran muy pocas. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Búsquese entonces del 70 para acá. Entonces usted calcula, vamos a ponerle en el 88, que ya la muchacha tiene 18 años, como tarde, porque ya ahora, olvídese de eso, yo ni sé a qué edad es que comienzan. Pero entonces calcule del 88 para acá. Entonces ya los que nacen del 88, entonces a la edad de 14 años son al 88 en el 2002, ¿verdad que sí? En el 2002 ya hay una generación de la que vienen con el libertinaje, con la liberación femenina. Calcule, haga un número claro y calcule de los que nacieron del 2002 para acá, para que usted vea cómo que está la sociedad. No puedo generalizar, pero analícelo, déle ese número fino, para que usted vea cuál es la causa del estado que se encuentra la sociedad hoy día. Búsquelo, que se ha sacado a Dios. Y es la idolatría que saca a Dios, porque la idolatría es un entretenimiento que te ponen, ¿me entiende? Y si usted quiere ver, nada más tiene que buscar las estadísticas de Haití y váyase a Venezuela. Haití y Venezuela. Dese cuenta, Venezuela, un país súper rico, dese cuenta cómo está, con una pobreza de un 95.4 o 94.5 de pobreza extrema. ¿Por qué cree usted eso? Porque quizás nosotros, los dominicanos principalmente, decimos, no, porque es Haití. A veces vemos a Haití como de una forma denigrante. A veces creemos que porque ellos son negros. Ellos no son todos negros. En Haití hay todo tipo de personas. Lo que los dominicanos vemos, los comunes y corrientes que andan desterrados, que no tienen paradero, son la mayoría, usted sabe, lamentablemente no sé a qué se debe eso. Pero Dios no tiene color de piel. Dios lo que tiene es causa. Y la causa es la idolatría. Analice eso para que usted vea el pueblo de Venezuela. ¿Cómo usted me explica que un pueblo productor de petróleo va a estar en las condiciones que está Venezuela? ¿Usted sabe por qué? Porque este mundo está gobernado, dirigido, presidido por Satanás. Entonces, el que le sirve a él, pues entonces Dios lo deja. ¿Se ve? Ahora, usted se decide por Dios, pues Dios le pone un círculo, Dios le pone un cerco y no hay nadie que ni los mosquitos lo pueden tocar a usted. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y si usted lee el Salmo 91, ya usted sabe cómo es que ese Salmo 91. Esas son las promesas para los hombres y mujeres que se han decidido por Dios, que se han apartado del pecado y viven una vida en santidad delante de Dios. Aunque cometemos todos los errores del mundo, yo cometo miles y millones de errores a diario, pero no practico el pecado. ¿Me entiende? La miseria que usted ve, la pobreza, esa es una maldición. Eso no es ninguna herencia. Eso es una maldición. Arrepiéntase de su pecado, dígale que sí a Jesucristo y usted verá que la Biblia dice que joven fue David el rey y envejeció y de ninguna forma vio un justo desamparado ni su descendencia que mendigara el pan.
Hay promesa para los hijos de Dios. Hay promesa, pero tiene que convertirse en hijo de Dios, porque usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. La Biblia habla muy claro y dice, Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es, a los que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto es, no es a los que nacieron de papá y mamá, no es a los que nacieron por la relación sexual que tuvieron sus padres y mi madre. No, es que es a los hijos de Dios. Es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Jesús se le apareció a Nicodemo y le dijo, él se le aparece a Jesús de noche, porque era un hombre muy grande. Yo no sé si, ¿sabe? Juzgando como hombre humano que yo soy malo, vamos a suponer que quizás estaba muy ocupado, o que quizás era de muy alta clase para dejarse ver de Jesús. Usted sabe que a Jesús lo trataban, ya ustedes saben, de todas formas. Y cuando él le llega allá a Jesús, Jesús lo está esperando. Y Jesús no le patinó. Jesús le dijo, él le dice a Jesús, Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Porque es que nadie puede hacer lo que tú haces si no le fuera dado del cielo. Y el Señor Jesucristo no le patinó y le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le hizo la pregunta exactamente correcta. Y le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se va a meter en el vientre de la mamá? Claro, esa era la pregunta que tenía que hacer un hombre y una mujer que le interese conocer a Dios. Y eso es lo que Dios está llamando hoy. Eso es lo que Dios está llamando, que usted se interese en lo que nosotros, sus enemigos, porque muchas veces son de otra religión, o de aquí, o de H, o de H, o de R, y usted cree que nosotros estamos hablando, a veces usted se siente hasta ofendido, pero nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos tirando la palabra tal y cual como es. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Empeñarse en averiguar como hizo Nicodemo. Jesús le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Jesucristo le dijo, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede un hombre cómo se hace eso? ¿Me voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le dijo, no. Jesucristo le dijo, muy fácil, mire, le voy a buscar la lectura para que no se le pierda la gracia. Para que no se le pierda la gracia, porque si le quito o le pongo, no va a tener la gracia. Y somos cuidadosos con eso. Mira lo que dice. Él le dice, maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Oiga bien, escuche bien esto, que aquí hay algo muy profundo. Escuche esto. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está. Eso es algo muy delicado. Usted y yo nacemos del vientre de nuestra madre, ¿verdad que sí? Y Jesús está hablando con un hombre que nació de la madre, obviamente, de una madre, porque no nace de un hombre con un hombre. Eso son cosas, eso es parte del plan del enemigo para denigrar la sociedad, para denigrar la creación de Dios. ¿Entiende? Que eso es normal. Que un hombre se case con un hombre y que la homosexualidad es algo común y corriente. No, eso se lo dicen los falsos profetas. Usted no tiene que ser tan inteligente. Usted no tiene que ser tan inteligente para saber que si su padre o su madre se hubiese casado con uno de su sexo, de su mismo sexo, pues usted no hubiese nacido. Eso usted no tiene que
Si a mí me vienen con ese cuento, yo le digo no, búsqueme la Biblia. Búsqueme la Biblia. Ahí es que nosotros queremos llevarlo a usted. Que usted le diga, búsqueme la Biblia. Cuando usted escucha algo que no le cabe en su mente, pues díganos, búsquenos la Biblia. Eso es lo que usted tiene que decirnos. Y no se ponga guapo con nosotros. Póngase flexible. Póngase flexible y trate de interesarse. Interactúe, investigue, búsquese a Google. Póngase en Google ahí, que usted escribe todo en Google y ahora es una papita. Entonces mire cómo le dice, oiga bien, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y déjeme continuarle con esto. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire qué buen tema ese. Mire qué buen tema. Usted y yo somos nacidos de carne. Automáticamente usted y yo somos nacidos de carne. Por eso fue que le citamos anteriormente, aquí mismo en Juan, Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto es, a los que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por eso que dice aquí, te aseguro que si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, mire lo que dice. Lo que es nacido de carne, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa y que no podemos entrar en el reino de los cielos. Que usted y yo tenemos que pasar por el proceso del sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos que pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados, que usted y yo tenemos que llevar a cabo los métodos que Dios ha establecido para llevar a cabo el plan de salvación, para que usted y yo tengamos derecho al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? Si no naciere del agua y del espíritu. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir eso? El agua es el bautismo. Y Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros cuál era el método, cómo era que había que hacerlo. Y de la misma manera que Jesucristo se bautizó, pues así es que usted y yo tenemos que bautizarnos, sumergido en el agua hasta que no se nos quede ni una hebra de cabello seco. La Biblia, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. O sea, cuando usted se entra en el agua, se sumerge de pie a cabeza en el agua, usted está crucificando este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza mala, esta naturaleza que de continuo va al mal, que piensa mal, que tiene malas intenciones, que maldice, que odia, que se entristece, que se enferma, y todas esas cosas son maldiciones que usted tiene que sepultarla simbólicamente, como lo hizo el mismo Jesucristo allá en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que cuando él se sumergió, que salió de ahí, entonces descendió el Espíritu Santo en forma de paloma corporalmente sobre él. Y oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. Pero no fue hasta que no se bautizó. Porque es que Jesucristo vino a enseñarnos que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, y por eso fue que Él vino. Y después que Él se entró en el huerto, en el agua, que Él murió ahí, fue que sepultó el pecado, o sea, sepultó la naturaleza pecaminosa. Entonces ahí fue que vino el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos tener el Espíritu Santo si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y usted y yo no podemos hacer nada bueno hasta que el Espíritu Santo no entra en nosotros.
La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Me entiende? Es que hay un problema. Hay un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interesarnos en la Biblia. Interesarnos en la Biblia. Y Jesucristo, esta conversación se puso buena. ¿Usted me entiende? Mire cómo sigue la conversación con Nicodemo. Dice, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso es que usted ve que nosotros los que ya hemos pasado por este proceso, por eso es que usted ve que usted no entiende. La gente no entiende a los evangélicos, a los cristianos, a los que se han decidido por Dios, porque es que hay otro problema, que es que mucha gente se entran a la iglesia y se quedan en el círculo vicioso de la religión. Y van a una iglesia y en vez de hacerle bien al evangelio, lo que le hacen es mal, porque dan mal testimonio. ¿Usted sabe por qué? Porque es que la Biblia no se puede contradecir y la Biblia no puede fallar. La Biblia dice que cuando el espíritu sale del cuerpo, se va a lugares secos y a lugares fríos buscando descanso. Y al no hallarlo, viene y dice, volveré a mi casa. Oiga bien, estoy hablando que usted y yo todos nacemos con espíritu inmundo. Usted y yo nacemos con el ADN de Satanás. Usted y yo somos propiedad de Satanás cuando nacemos. Y usted y yo nacemos todos poseídos por Satanás. Entonces, cuando se ora por nosotros, cuando nosotros recibimos la liberación, los espíritus se van. ¿Por qué? Porque ya el espíritu de Satanás tiene que salir corriendo por la sangre de Jesucristo. Pero cuando ese espíritu sale, siempre lo va a estar acechando. Y anda buscando, porque el espíritu, oiga, Satanás es un espíritu y Dios es otro espíritu. Ellos andan buscando cuerpos humanos para apoderarse de ellos. Depende a cuál usted le dé la entrada y a cuál usted le dé la salida. Entonces, cuando ese espíritu se va, viene y lo vuelve a visitar. Las mismas tentaciones que usted tenía antes, pues usted la va a seguir teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, volveré a mi casa y si la encuentro desordenada y vacía, voy y busco 7 espíritus peores que el que era. Entonces, él dice que el postrer estado de esa persona, entonces viene a ser peor. ¿Entiende? ¿Cómo usted se libra de eso? Bueno, cuando usted que usted renuncia al pecado, que usted renuncia a Satanás, que usted se arrepiente de su pecado, que usted se decide por Jesucristo, entonces usted tiene que comenzar a vivir una vida nueva. Pero no es una vida de que ya usted se entró en una iglesia y que ya su problema está resuelto. No, usted se fue de un ejército y se enganchó en otro ejército. Usted se enganchó, para ponérselo que usted lo entienda, usted está en una guerra continua. Y el que no dispara, lo matan. El que no pelea, lo tumban. Entonces usted tiene que pelear su batalla. Usted tiene que comenzar a vivir una vida en oración, en comunicación con Dios, en lectura de la palabra, en oración, en ruego y en ayuno delante de la presencia de Dios y a alejarse de las cosas mundanas. No es que usted va a seguir con los mismos chistes, no es que usted va a seguir con la misma naturaleza pecaminosa, no es que usted va a seguir juntándose en el mismo círculo vicioso que usted vivía antes, porque es que tiene que haber una separación de las dos clases de gente. La luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso es que mucha gente, usted dice, no, yo no me convierto al evangelio porque fulano es evangélico y él hace esto y hace aquello. No, su cuenta la va usted a dar.
¿Usted me entiende? Que no es que usted se salga de una iglesia y se meta a otra. No, es que usted se haya arrepentido de su pecado, que usted quiera empezar a vivir una vida nueva y que se salga de ese ejército y entonces se vaya. Por eso que dice que si la encuentra desordenada y vacía, ¿qué es lo que es desordenada y vacía? Desordenada, una vida que usted no tiene su vida en orden con Dios. Vacía es que cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces ya su vaso está limpio y en usted está supuesto a entrar la tercera persona de Dios, de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Para usted poder modelar a Dios, para usted poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que tener el Espíritu Santo, pero usted tiene que vivir una vida apartada, una vida en santidad, una vida en oración, una vida en ayuno, una vida en la lectura de la palabra, una vida separada. No es que usted tiene que aislarse de todo el mundo, pero usted no puede compartir. Usted no puede compartir, hacerse partícipe de las cosas que ellos hacen, porque es que los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas no tienen ninguna relación, mis amados. ¿Y qué es lo que le estamos trayendo? Y es todas esas consecuencias vienen por el asunto de la idolatría, porque la idolatría es un entretenimiento. La idolatría es un entretenimiento. Primeramente es que es un pecado. Es un pecado. Jesucristo, el Señor lo dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. No podemos hacernos imagen ni ninguna semejanza. Es que Dios es uno solo. Jehová uno es. Y él dice, ¿y con qué me van a comparar? ¿Vas a comparar a Dios con con qué lo va a comparar? Con nada. A Dios tú no lo vas a conocer por lógica. A Dios no lo vas a conocer en figura. A Dios tú no lo vas a ver. A Dios tú lo vas a sentir. Él se va a manifestar en ti. Él te va a sanar de las enfermedades. Te va a dar vida. La depresión y todas esas cosas que uno busca en los vicios, en el cigarrillo, en el ron, en el adulterio y en que esto y en que lo otro. Hay otros que no tienen una personalidad, que no tienen una identidad y creen que cuando se compran un reloj, cuando se compran una cadena, cuando pueden exhibir algo, que llegan a un lugar en una jipeta, que en algo bueno y que en esto y que lo otro, creen que ya son una gran cosa. Mis amados, es que usted se está convirtiendo en más pobre, porque es que cuando usted tiene que exhibir algo por fuera, eso está indicando que usted es pobre. Es por dentro que usted tiene que nacer de nuevo, que usted tiene que aceptarse tal y como usted es, porque las cosas de este mundo, el poder, la riqueza y todas esas cosas que usted muestra, eso es para los muertos, para los que no han nacido de nuevo, para los que no tienen una identidad. Los hombres y mujeres de Dios ya nos hemos decidido por las cosas invisibles, las cosas de este mundo, las cosas que tienen precio, las cosas que se consiguen con dinero, para nosotros no valen nada, porque eso tiene un precio. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, usted busca las cosas de valor, pero las cosas que tienen precio, a usted no le impresionan. ¿Cuál es el mensaje? Volveos a mí, dice el Señor. Para eso fue que Dios llamó a Jeremías. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido tras los dioses ajenos, y los dioses ajenos no te pueden corregir. Los dioses ajenos, los dioses muertos, porque solamente lo llaman dioses, pero no son dioses nada, son cosas que yo ni sé ni cómo decirle. No hablan, tienen ojos y no ven, tienen garganta y no pueden hablar, tienen nariz y no pueden oler. Y la Biblia dice que semejante a ellos son los que lo fabrican y cualquiera que confíe en ellos. ¿Me entiende? Así es que ya me tengo que ir. Espero que estas palabras lo hayan bendecido. Será hasta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerde que siempre le decimos que Jesucristo es real.
usted quiere en verdad conocer el verdadero Dios, dígale, Señor, hoy mismo, dígale, Señor, yo te quiero conocer, yo soy temeroso de ti, yo quiero que tú te me reveles. Hable con Él y yo le aseguro a usted que ese problema está resuelto. Así es que hasta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.